Buenas tardes, licenciada Estela Rivera, quien le saluda, Génesis Farías, estudiante de la Universidad Técnica de Machala en la carrera Educación Básica, modalidad en línea. Hoy vamos a hablar acerca de la inserción curricular. Como introducción tenemos que hoy vamos a compartir una reflexión sobre las inserciones curriculares más relevantes dentro del área de lengua y literatura, la educación cívica y el desarrollo sostenible. En el contexto educativo actual, estas inserciones tienen como propósito formar ciudadanos críticos, responsables y conscientes del impacto y sus acciones en la sociedad y sobre todo en el entorno natural. A través de la lengua y literatura no solo aprendemos a comunicarnos, sino también a pensar, debatir, comprender y transformar la realidad, promoviendo valores que fortalezcan la convivencia, la ética, el respeto y por el medio ambiente. ¿Qué es la inserción curricular y por qué es importante en el proceso educativo? Las inserciones curriculares son temas o ejes transversales que se integran en todas las áreas del conocimiento con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, no solo como estudiante, sino en las asignaturas separadas, sino que abordan dentro de las materias existentes como la lengua y literatura, las matemáticas y las ciencias sociales. En estas inserciones permiten que los estudiantes relacionen el contenido académico con la vida cotidiana, promoviendo una reflexión sobre los temas educativos y sobre todo en la educación cívica, la igualdad de género, la educación ambiental o la cultura de paz. En otras palabras, humanizan el aprendizaje haciendo que el contenido tenga más sentido y un propósito social. ¿Qué importancia tiene la educación cívica, ética y financiera en el contexto actual del país? En el contexto actual de nuestro país, Ecuador, fortalecer estas áreas son fundamentales para reconstruir el tejido social y promover un desarrollo sostenible. Vivimos en una época en la que enfrentamos desafíos como la corrupción, la desigualdad, la falta de empatía y sobre todo vivimos tremendamente la falta de conciencia ambiental, además de una desinformación financiera. Por eso la educación cívica y ética busca formar ciudadanos participativos, solidarios y con un sentido de justicia, capaces de ejercer sus derechos y deberes, mientras que en la educación financiera enseñan a las personas a administrar recursos con responsabilidad, promoviendo así una estabilidad económica, familiar y social. En conjunto, todas estas dinámicas fortalecen la autonomía personal y la responsabilidad social, nosotros como pilares de la sociedad más justa y sostenible. ¿De qué manera se promueven los valores? A través de una lectura escrita, el análisis de los textos, los estudiantes pueden reflexionar sobre los temas y dilemas éticos, así como promover acciones justas o injustas y la importancia de actuar con coherencia. Por ejemplo, al estudiar obras literarias que abordan la corrupción o la injusticia, podemos discutir sobre la integridad como un valor esencial para el desarrollo humano. La transparencia promueve cuando comprendemos la importancia de comunicarse de verdad, argumentar con base en hechos y ser conscientes de poder, tener la palabra y la responsabilidad. Se fortalece como estudiante. Cada decisión, por lo tanto, es individual como colectiva. Tiene consecuencias para los demás y para el entorno. En suma, estas interacciones fortalecen la conciencia, la crítica, ayudando a construir una ciudadanía comprometida y ética. ¿Cómo contribuyen en la educación financiera a la inserción curricular y al bienestar colectivo? La educación financiera no solo se trata de ahorrar dinero o de calcular gastos, se trata de aprender a tomar decisiones importantes, a planificar el futuro y a utilizar recursos de manera responsable. Cuando una persona sabe manejar sus finanzas,
evita el endeudamiento innecesario, valora el trabajo propio y ajeno, y contribuye a la estabilidad económica, familiar y comunitaria. Además, desde una perspectiva sostenible, favorece el consumo responsable, evitando así el desperdicio y priorizando productos que no dañen el medio ambiente. Por lo tanto, la educación financiera se convierte en una herramienta para el bienestar colectivo, porque una ciudadanía informada y consciente es capaz de generar un desarrollo económico más social y justo. ¿Qué desafíos identificamos en el currículo de las prácticas educativas? Aunque estas inserciones están contempladas en un currículo nacional, su aplicación, su práctica y su enfrentamiento diario tiene varios desafíos, como son la falta de capacitación del docente para integrar estos temas, la escasez de recursos educativos, la poca participación estudiantil, y en algunas veces la perspectiva de estos temas no son prioritarios frente a las materias tradicionales, es decir, que no le damos la importancia que amerita saber aprender a cuidar el medio ambiente. Superar estos vacíos implica representar, enseñar y promover metodológicamente como un debate, un trabajo comunitario, la lectura crítica y proyectos de aprendizaje y servicio, donde los estudiantes aprendan a hacer un aporte, a aportar a su entorno y al medio ambiente. ¿Qué acciones concretas podemos asumir como estudiantes o futuros profesionales para aplicar el aprendizaje en nuestra comunidad? Como estudiantes y futuros docentes profesionales tenemos un rol clave, que podemos empezar con acciones sencillas pero significativas, que vamos a ver una gran diferencia si nosotros las llegamos a aplicar, como es promover campañas de sensibilización sobre el respeto, la ética y el cuidado del ambiente. Organizar ferias o proyectos escolares de reciclaje, ahorro o emprendimiento sostenible, ya que en la actualidad estamos viendo que el gobierno se ha enfocado muy activamente en las campañas de reciclaje, en las campañas de limpieza. Hemos estado viendo que este año hemos participado jóvenes en recolectas, en reciclaje, y es un aporte y un avance muy importante para el medio ambiente. Practicar la transparencia y la honestidad y en nuestras propias acciones académicas y profesionales, ya que en la actualidad la honestidad es algo que se está perdiendo y es importante nosotros como futuros docentes inculcar a nuestros alumnos a tener la honestidad y la transparencia en sus actos. Difundir información responsable en redes sociales con cambios positivos. Esto considero que es uno de los puntos más importantes, ya que en la actualidad que vivimos con la tecnología, con la IA, con la inteligencia artificial, hay mucha desinformación y mucho ajetreo, muchas noticias falsas que se crean y podemos llegar a confundir a la gente. Así que es importante siempre promover un aprendizaje significativo, colaborativo y sobre todo un aprendizaje responsable, utilizando la IA de manera responsable. Cada pequeño esfuerzo que nosotros hagamos como personas, como docentes, como estudiantes, van a fortalecer la construcción de una cultura íntegra, con responsabilidad y con una gran sostenibilidad. Conclusión. En conclusión, la inserción curricular de la educación cívica y desarrollo sostenible es una herramienta poderosa para formar ciudadanos críticos, éticos y comprometidos desde su entorno. Desde la área de lengua y literatura tenemos el privilegio de usar una palabra como instrumento de transformación, que es expresar ideas, generar conciencia y construir una sociedad más justa y sostenible. Educar en civismo, ética y sostenibilidad no es solo un deber académico, sino un acto de esperanza. La confianza en que a través del conocimiento y valores podemos cambiar a nuestro país. Muchas gracias.